Nacho, tú llegaste a la historia de Pablo Ibar a través de su mujer, a través de Tania, que fue quien te situó un poco en el caso y empezaste a tirar del hilo hasta que encontraste toda la información. ¿Durante cuánto tiempo estuviste investigando el caso y todas las irregularidades alrededor de toda la problemática de Pablo Ibar? Bueno, yo me encontré con el caso en el año 2011, que por entonces yo trabajaba en el diario ¿Qué?, el periódico gratuito, y me lo encontré un poco sin querer, porque fue un encargo del entonces subdirector de ese periódico, que me comentó que había un caso de un español condenado a muerte en Florida, y lo que hice para llegar a ese caso fue contactar con Tania, con la mujer de Pablo, y a través de una conversación de Skype, yo no tenía ni idea de la historia, fue un poco por a ver en qué consiste esta historia. Y bueno, bastaron 5 minutos de conversación con Tania para darme cuenta que ahí había una historia brutal, a nivel periodístico obligatorio seguirla y merecedora de ser conocida. Entonces, desde ese año nunca he dejado de estar cerca de la historia. Tuve la oportunidad meses después de ir al Corredor de la Muerte en Florida a ver a Pablo, conocer a Tania en persona, al resto de la familia, y nunca me he llegado a desconectar de la historia. Por lo tanto, te diría que llevo ya pues desde 2011 pues unos 8 años siguiendo muy cerca esta historia, y que además esa cercanía, ese tiempo, esa pausa me ha permitido el poder pues escribir el libro con sosiego y con profundidad y con un trabajo periodístico que no sea rápido e inmediato, sino que tengo cierta perspectiva de unos años de seguimiento. En ese sentido, ¿cómo fue el proceso de trasladar esta investigación que habéis realizado a la pantalla? ¿Cómo comenzáis a guionizar? ¿Cómo comienza el proyecto que nace como periodístico a convertirse en una serie de ficción? Pues Ramón Campos era conocedor del libro de Nacho. O sea, después de nuestra colaboración en Fariña, pues Nacho pone en conocimiento de Ramón o sea, la historia de Pablo Ibar, el trabajo, el libro que está a punto de publicar, y a partir de ahí nos ponemos a trabajar. Es verdad que es un proceso, igual que Nacho dice que él tuvo la pausa, nosotros dimos el acelerón, ¿no? Porque estábamos trabajando casi en paralelo con la realidad, ¿no? Empezaba el juicio y la idea en un principio era emitir casi cuando se produjera ese juicio. Lo único que los hechos, la realidad nos adelanta, el juicio también, o sea, el veredicto desgraciadamente se adelanta y nos pilla a todos pues todavía en rodaje, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se dilatan un poco los tiempos, tenemos un poquito más de pausa, pero vamos, nosotros los 4 capítulos, desde el principio teníamos claro que eran 4 capítulos, los vimos clarísimos y eso, o sea, empezamos a trabajar con la intención, como repito, ¿no? Pues de llegar justo en el momento preciso y también para que la historia se hiciera un eco mayor, ya no solo dentro de la industria, ¿no? Sino también pues, lo que supone esta historia más allá de que sea una serie o un libro, ¿no? O sea, es la parte personal tanto de la familia como de Pablo, de Tania, de todo el mundo. ¿Y cuál es vuestro papel a la hora de contar esta historia? ¿Hay alguna posición en la que os situéis? Es decir, de parte de Pablo Ibar, de la denuncia de las irregularidades de la justicia. No, nosotros sacamos las conclusiones que puede sacar pues, cualquier lector o cualquier espectador que vaya a ver la serie. Y en realidad lo que pasa es que nosotros tenemos más ingredientes para sacar nuestras conclusiones. Ni el libro ni la serie tratan de convencer de nada, sino la de narrar unos hechos que son inverosímiles, pero reales. Es increíble que pueda pasar algo así y eso hace que esta historia sea digna de ser contada. Entonces lo que hacemos es exponer qué ocurrió y a partir de ahí pues lo que nos encontramos es que la mayoría de la gente que se encuentra con esta historia se sorprende de cómo puede estar esta persona condenada, Pablo Ibar condenado, con un escenario con tantísimas irregularidades, tan poco consistente. Entonces nosotros no nos posicionamos explícitamente, creo que no ocurre ni en el libro ni en la serie, simplemente contamos, que no es poco, una historia para que surja el debate y surja la reflexión. Si me preguntas personalmente, precisamente el conocer bien la historia me hace
concluir que hay una persona condenada sin ninguna prueba que demuestre su culpabilidad de forma concluyente. Y, por tanto, si no hay ninguna prueba que demuestre su culpabilidad, pues uno puede creer que es culpable, otro inocente, puede haber indicios, en fin, sí, puede haber ahí un espacio de debate, pero desde luego lo que no puede estar es encerrado. Yo siempre digo que no es una serie que juegue al inocente culpable, ¿no? O sea, la serie no trata de eso. La serie trata, como bien dice Nacho, ¿no? de reflexionar sobre si se puede condenar a una persona sin pruebas concluyentes. O sea, tú no tienes, en teoría, en un sistema judicial avanzado, tú no tienes que demostrar tu inocencia, tienen que demostrar tu culpabilidad. Pues bueno, si partimos de esa base, Pablo Ibar, o sea, lleva cantidad de años preso sin que nadie haya demostrado de manera concluyente su culpabilidad, ¿no? Entonces, la serie trata sobre todo de eso, si se puede condenar a alguien sin pruebas. Además es también interesante que esto que habláis de que esta serie de ficción es una exposición de hechos, porque también es una exposición de puntos de vista. La serie está construida en torno a los puntos de vista de diferentes personajes, de manera que simplemente presentáis a los personajes sin juzgarlos. ¿Por qué esta óptica es la que os lleva a... O sea, ¿por qué contáis la serie de esta forma? ¿Porque hay una denuncia que no va hacia el individuo, sino que va hacia el sistema? O sea, hay parte, ¿no? Pues eso, en esa labor de análisis, igual, pues bueno, de ver el sistema que papel juega, ¿no? O sea, eso que llamamos sistema, que nos sobrepasa a todos, ¿no? Y que todos somos parte de él al final, ¿no? Pero la elección de los puntos de vista se debe sobre todo en una historia como esta, no solo sufre una persona, o sea, no solo sufre la persona que está encerrada, sufre su familia, sufre pues eso, su mujer, o sea, todo el mundo que hay alrededor. Y luego también queríamos entender, o sea, no queríamos posicionarnos en plan buenos y malos, ¿no? Queríamos entender también un poco la otra parte de la historia, ¿no? que lleva a unos policías, ¿no? a un fiscal a tomarse el caso pues eso, de una manera personal. En el caso del fiscal, que es un hombre que con 80 años ha pedido el reingreso en el cuerpo judicial para el último juicio contra Pablo, ¿no? Entonces queríamos entender también un poco esa parte, no queríamos una historia simplemente como digo, de buenos y malos y ver todos los matices que un caso como este puede llegar a tener. La historia sobre crímenes con procesos judiciales que son truculentos y que contienen irregularidades están últimamente bastante en alza. El caso, por ejemplo, de Así nos ven, una producción reciente de Netflix que denuncia un caso muy particular donde, de hecho, las irregularidades se producen no solamente por posible fallo del sistema, sino por un racismo institucionalizado en Estados Unidos. ¿Es también el caso de Pablo Ibar, el del racismo institucionalizado? Hombre, yo no me atrevería a decir tanto. Desde luego creo que es un factor que hay que tener en cuenta o que conjuga en toda esta historia. El hecho de que Pablo sea hispano, al menos en su momento, en el año 94 cuando es detenido y en el 2000 cuando es condenado, tuvo influencia, eso es indiscutible. A lo mejor no puramente racial, pero desde luego sí que tuvo que ver con su posición social. En Florida, un abogado de garantías cuesta más de $1 millón la contratación. Bueno, pues ni Pablo ni el 99% de los vecinos de su barrio, de su ciudad, tienen $1 millón. Por tanto, ya empiezas con una posición de desventaja que viene marcada por quién eres y de dónde vienes. Y ese factor, aunque no explícitamente, flota sobre la historia constantemente y yo creo que la crítica, no la crítica, pero el exponer esos hechos queda reflejado en esta historia. También es llamativo en esta exposición de todos los hechos que suceden que se haga tanto hincapié en el apartado emocional. También, ¿qué motivaciones hay de cara a la muestra de la vida emocional de los personajes? Porque no os quedáis exclusivamente en la exposición de los hechos, sino también en la exposición de los sentimientos, de cómo se van sintiendo a lo largo de todo el proceso Pablo y sus personas más allá. Pues como decía antes, la historia no juega a buenos, malos, si es inocente o es culpable, ¿no? Entonces, al alejarnos un poco de ese, por decirlo de algún modo, del thriller, o sea, teniendo una parte de thriller en la serie, porque lo tiene, o sea, yo siempre digo que cada capítulo
se podría encuadrar casi en un género diferente, ¿no? Entonces tenemos un viaje de los personajes a través de 4 capítulos en géneros diferentes, pero la elección de centrarnos en la parte personal es que al final, pues, igual que te decía que lo de los puntos de vista tiene que ver con que hay diferentes personas que sufren una misma situación, cada uno en su lugar, ¿no? Unos dentro de la cárcel, otros fuera. La elección personal en ese caso era obvia, ¿no? También porque al final en una historia que lo que nos interesa es sobre todo pues eso, qué le pasa a los personajes, a las personas en este caso, ¿no? Es con lo que podemos llegar a empatizar más, ¿no? Y ponernos como narradores y como espectadores en el lugar de lo que pueden sentir Pablo, Tania, Cándido, que sin llegar nunca a esos sentimientos, ¿no? Porque pues, me parece imposible que lleguemos en algún momento a ponernos en su lugar. Sí que pretendemos estar lo más cerca, ¿no? de ese punto y de llegar a empatizar y comprender la historia a través de sus ojos. Y por último, la odisea de Pablo continúa, pero también lo hace todo vuestro trabajo en el Correo de la Muerte. ¿Cómo vais a continuar la historia? ¿Vais a seguir haciendo ficción? ¿Vais a seguir haciendo análisis para después hacer una exposición de hechos en podcast? ¿Cómo va a ser el proceso? Bueno, de momento está prácticamente contado hasta donde se puede contar. Hemos llegado casi al día de hoy, porque este proyecto engloba el libro, engloba la serie, engloba un podcast, también bajo el paraguas de Movistar. El podcast sí que incluye un 5º capítulo, pues que permite llegar hasta el último instante de esta historia. Y ahora hay que esperar, porque los plazos o los escenarios que hay por delante no son cortos. Pablo y su defensa ya han preparado una apelación, pero en el mejor de los casos la respuesta no llegará hasta dentro de 4 o 5 años. Por tanto, efectivamente, esta historia continúa, pero con la desesperante lentitud con la que se desarrolla toda esta historia. Entonces, bueno, de momento la historia de Pablo Ibar está contada, y creo que además está contada de todas las maneras posibles. Hemos hecho un ejercicio de darnos la mano, el periodismo, el audiovisual, lo radiofónico, para cubrir todos los ángulos de una historia apasionante, y ahora hay que esperar, ¿no? Es que a nosotros y a los espectadores esperar hacia dónde nos lleva esta historia. De acuerdo. Pues nada.